Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que son las proyecciones y la actual situación de la economía colombiana, un país cuya actividad económica es una de las principales a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Tuvo en el año anterior, 2022, un crecimiento del PIB real, según el Fondo Monetario Internacional, un poco superior al 8%, pero según las estimaciones en el último informe presentado, este 2023 podría estar creciendo en torno a un simple 1,1%. Tasas de inflación del año anterior estuvieron cercanas al por encima del 12% y se estima que este año, según el Fondo Monetario Internacional, cierre con una inflación más o menos entre el 7,3%, que el Banco de la República de Colombia es menos positivo y tiene una expectativa más alta del 8%. Esto mientras el desempleo sigue siendo mayor al 10% según cifras del el DANE, y se mantiene expectativas respecto a lo que son las diferentes reformas que ha emprendido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bajo este panorama, vamos a focalizarnos a analizar lo que, lo que se refiere a toda esta materia económica, y para ello contamos con el profesor Luis Guillermo Vélez, quien es docente e investigador de la Universidad EAFIT, ha sido docente de la Universidad de Antioquia y también ha trabajado como consultor en servicios públicos para instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y en Andesco. Profesor, bienvenido. Y para empezar, ¿cómo ve usted lo que es el cierre económico de Colombia en 2022 y cuáles son los principales puntos que lo ponen usted en alerta, que le llaman la atención respecto a este 2023, al desarrollo de la economía, que vemos inició con una inflación que cierra en enero en 1,78%, ¿no? Me remito a cifras del DANE. Sí. Diego, ¿cómo está? Mucho gusto. Me gusta saludarlo. Gracias por invitarme a su programa. En efecto, el año pasado los indicadores macro, eh, excepción hecha de la inflación, los tres indicadores, crecimiento, desempleo, inflación, bueno, y de evaluación hay que incluirla, crecimiento y desempleo, cerraron relativamente bien. La inflación está mal, está disparada, porque para un país como Colombia manejar una tasa de inflación, hoy la inflación está hacia el 13% anualizada. Manejar tasas de inflación de esa magnitud para un país como Colombia, que ha manejado durante 20, 25 años inflaciones de un dígito, del orden del 4 o 5%, incluso menos, entonces esto es completamente anómalo, ¿cierto? De esa inflación. El crecimiento fue bueno, pero habría que anotar que ya en los meses finales el crecimiento se desacelera. Hacia junio, hacia mediados del año, la tasa de crecimiento anualizada estaba en el 12%, en el 12%. Y entonces ya el siguiente trimestre y los otros trimestres se desacelera la economía. Se desacelera la economía. Entonces, la evaluación fue durísima, fue durísima. El dólar cerró al orden cercano a los 5.000 pesos, valiendo 5.000 pesos, cuando a mediados del año estaba hacia 3.600. Es una evaluación muy fuerte, que responde, pues sí, claro, a circunstancias internacionales, la política en Estados Unidos y estas cosas, pero también a circunstancias internas. Entonces, ese fue el cierre de la economía el año pasado en los tres indicadores. Alta inflación, una gran devaluación, desempleo, desempleo también regularete. Ahorita hablaremos un poco de las características en Colombia.
del orden del 10% por la estacionalidad de diciembre, que mejora mucho la cifra. Pero ahora ya, el último dato de desempleo, ¿estamos en qué mes? Estamos en marzo, el último dato de desempleo del cierre de enero, ya eso se disparó al 13. Está otra vez muy elevado el desempleo. Y sí, en efecto, como usted lo dice, pues para este año se espera un crecimiento mucho menor. Sí, cómo no. Veo también que en uno de sus recientes artículos usted propone como medida precisamente para mitigar lo que son las causas o los efectos exógenos, ¿no? De las posibles recesiones que ocurran en los países con los que comercia Colombia en su mayoría, que son Estados Unidos, la Unión Europea y China, pero también para amplificar el efecto de las expansiones de estas economías, llevar a cabo una política macroeconómica consistente, neutral y a largo plazo. ¿Podría usted explicarnos un poco a qué se refiere con estas directrices? Hombre, le agradezco mucho que haya leído pues, mi artículo, ¿cierto? el, no, yo no soy partidario de políticas económicas acomodaticias, contracíclicas o cosas de ese tipo. Eso no está bien. La vida económica de los pueblos, al igual que la vida económica de las personas, y la vida de las personas está sujeta a situaciones externas que pueden generar esos ciclos. Y esas cosas uno no puede evitarlas. Uno no puede evitar o golpes de fortuna o golpes de infortunio que caigan sobre su vida personal o golpes también que mejoren la situación de los países o la empeoren. Entonces, la única forma de enfrentar esas cosas, pues es una cosa consistente. ¿Y qué es consistente para un individuo? Hombre, estar trabajando y ahorrar, ¿cierto? Claro. Ahorrar, tener. Y lo mismo con los países. Entonces, una política macroeconómica de largo plazo, pero yo no creo que este gobierno la vaya a hacer, pues tiene que ver con esos frentes, ¿cierto? Obvio, una moneda neutral, la moneda tiene, la expansión monetaria no puede favorecer a ningún grupo económico o político en particular, la moneda tiene que crecer de acuerdo a las necesidades globales de expansión de la economía, ¿cierto? Entonces, moneda neutral. Hombre, un gobierno austero, un gobierno austero con un déficit fiscal moderado y una imposición moderada. Los países que mejor desempeño tienen en el mundo son países con impuestos moderados, ¿sí? Y déficits públicos también moderados. Entonces, eso es una política fiscal decente, ¿cierto? Y equilibrio presupuestal, en fin. También, hombre, no meterse con la tasa de cambio, ¿sí? Okay. Neutralidad. La tasa de cambio hay que dejarla flotar libremente, libremente. Los países, Colombia, por ejemplo, el Banco de la República hace años, en la crisis de fin de siglo, se reventó las narices tratando de sostener la tasa de cambio. No hay forma. Hoy el mercado cambiario, le voy a dar un dato, Diego, en Colombia, el mercado cambiario diario, mueve 1.500 millones de dólares. ¿Sí? Las reservas internacionales de Colombia están por 50.000 millones. Si al banco le diera por meterse a sostener una tasa de cambio, se reventarían las ñatas en el mercado cambiario. Es decir, se le acabaría el combustible en menos de un mes. Entonces hay que dejar que la tasa de cambio fluctúe libremente. Entonces ese es otro elemento fundamental en una política económica neutral. ¿Qué hay que dejar? Hombre, pues hay que mantener cero control de precios y cero control de salarios, que esas variables se fijen libremente. Entonces eso significa que hay que dejar justamente ahora libertad de comerciar con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo. Los aranceles más pequeños que uno pueda imaginar, de acuerdo a las políticas de la Organización Mundial de Comercio, seguir esas líneas. Entonces, esa es la política que yo pienso es más exitosa. Lo que pasa es que en América Latina hay mucho voluntarismo económico y los políticos quieren meterle la mano a todo. Dejaría en el sector privado
el crecimiento, la búsqueda de las oportunidades, en fin, cómo evitan los riesgos y todas esas cosas que para eso están las empresas. Y el Estado para preservar un ambiente macroeconómico sano, razonable, que eso ya es un gran trabajo. Sí, no, y de hecho, escuchando estas opiniones que usted ofrece, veo que parece ir en contravía más bien el actual gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Porque este plan lo que propone es más, un poco más, una política, podríamos decir, keynesiana, donde juegue un papel importante lo que es la parte monetaria, pero monetaria en favor de los proyectos que tenga el Estado. Y también es un plan donde se va en contra de los porcentajes fijos del déficit fiscal y del endeudamiento, ¿no? Porque lo ven como algo contrario a lo que ellos consideran sirve para el desarrollo de la nación y sobre todo de esta punta de lanza que fue ha sido durante la campaña del presidente Petro del sector energético, ¿no? De los cambios en el sector energético. Así es. Diego, usted debe recordar una vaina que llama la ley de Wagner, no el músico, sino un economista alemán, Wagner, Sí. que hablaba del crecimiento exponencial del tamaño del gobierno. Los gobiernos tienden a crecer y hay coyunturas que han favorecido ese crecimiento. Eso no es porque los políticos sean malos, la sociedad también demanda ese crecimiento. Y hay un momento en que si la gente siente que si no se mete en el juego, de explotar el gobierno, de buscar ventajas, buscar que lo favorezca fiscalmente o con cosas siente que está perdida. Entonces hay una reificación del Estado demasiado importante y muy complejo de combatir eso. Ahora, este señor Gustavo Francisco Petro Rego es la síntesis de todos los males que había en la política económica y en la democracia colombiana desde hace muchos años. Ese lo coge ya, ¿cierto? Y en efecto, aquí ha habido una orientación muy intervencionista del gobierno desde hace muchos años. El único gobierno que cambió, que trató de cambiar esa cosa, fue el gobierno de César Gaviria Trujillo. Gaviria Trujillo hizo una apertura económica y entregó al sector privado el manejo de la salud, el manejo de las pensiones, el manejo de los servicios públicos. Es todo lo que está tratando de acabar este señor, ¿sí? Que porque eso representa el neoliberalismo y no sé qué más cosas. Nosotros hicimos una constitución por allí en el 91 en la que quedamos como empatados. Y entonces la constitución del 91 tiene un artículo capitalista, uno socialista, capitalista, socialista. Porque antes teníamos un sistema en que el manejo monetario lo decidía una entidad que se llama Junta Monetaria y estaba integrada por ministros, que el ministro de Desarrollo, y se repartía la base monetaria y el Banco de la República era una banca de fomento y la inflación siempre estaba allí, siempre, siempre. Entonces, cuando logramos la autonomía del banco, la inflación fue cediendo y llegó hasta niveles, nosotros teníamos inflaciones, la meta de inflación en el 4%, en fin, inflaciones sabrosas, razonables, que le quitaron mucha conectividad al país. Ahora con el COVID, un error, hay que decirlo, yo tampoco ando lambiéndole a nadie, el banco se equivocó, en medio del COVID le da por hacer expansión monetaria. Hombre, la economía no tenía problemas de expansión monetaria, estábamos paralizados porque habían cerrado los negocios, porque no dejaban salir, bastaba con que se levantaran esas restricciones y la economía despegaba. Entonces metieron un montón de plata y eso hicieron los banqueros centrales de todo el mundo y esa es la inflación que estamos pagando. Pero de todas maneras, esa autonomía es buena. También es bueno en la Constitución dos conceptos, el concepto de incidente fiscal y el concepto de sanidad fiscal, algo así. Están allí. Y eso permitió una ley que fija un porcentaje de endeudamiento del gobierno y el déficit. Y eso le choca a este gobierno, quiere un manejo más discrecional. Y lo otro que hay ahí es sumamente importante, son los recursos del Sistema General de Participaciones. La mitad de la plata, o por ahí un 40% de la plata que recauda el gobierno nacional, se le devuelve a los municipios y a los departamentos para que paguen salud, educación, acueducto y alcantarillado y otras cosas. Entonces esos son los porcentajes fijos. Eso depende de unas fórmulas y se gira.
se gira. Entonces el gobernante de turno no dice, pues entonces sería muy grave, eso es automático. Bien. Entonces sería muy grave que esto quedara a discreción del gobierno. Usted imagina un gobierno como el de Gustavo Francisco, que es un hombre tan rencoroso, tan madre, tallando a una alcaldía, porque no es, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, hoy le estaría tallando, diciéndole le voy a reducir lo de salud, educación y cosas de esas, para obligarle a hacer cosas. Entonces, esos porcentajes son fundamentales para preservar la estabilidad macroeconómica y para impedir, ¿sí?, una centralización muy grave del poder fiscal. Por supuesto. Profesor, y en cuanto usted acaba de mencionar el intervencionismo, y se me viene a la mente tocar lo que ha sido la propuesta de la reforma laboral, porque me llama la atención que en esta propuesta se busca reducir las horas, ¿no? De trabajo de 48 a 42 horas semanales, pero curiosamente ya existe una ley que va en este sentido, que es la ley 2101, aprobada en el 2021, donde se buscaba también esta Sí. reducción, pero de manera gradual, y terminaría siendo de 42 horas la jornada laboral en 2025. Pero particularmente considero a ver, que podría tener ciertos efectos adversos, porque cuando reviso lo que dice OCDE, la productividad, según las horas en, en Colombia, es apenas del 35% del promedio general que maneja OCDE. ¿Cómo podría repercutir? ¿Qué consecuencias podría tener una propuesta como esta de reforma laboral? No, y hay cosas más malas. La cosa más mala de esa reforma, pero espere, ahora le voy a hacer una reflexión, ¿sí? La mayor parte de la legislación laboral de Colombia y de prácticamente todos los países del mundo está diseñada pensando en las formas y los modelos de trabajo de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el Fordismo y todas esas cosas, cuando era necesario reunir y mantener en un lugar específico a un montón de personas trabajando en una cadena productiva y todo lo demás. Hoy las formas de trabajo han mutado enormemente. Hoy podemos trabajar, usted y yo estamos trabajando y estamos haciendo un producto conjuntamente y no tenemos que estar juntos y lo estamos haciendo a cualquier hora y no tiene, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, una política laboral buena sería una política que dejara en completa libertad a empleadores y empleados de decir cuándo, cómo trabajan, si es jornada larga, chiquita, si trabajar 5 días seguidos y, en fin, esa cosa, una flexibilidad laboral total, ¿sí? Para esto, que ya hay en muchos países de Europa. En algunos países de Europa la gente llega y dice, bueno, me voy durísimo, trabajo 3 días seguidos, 12 horas diarias y saqué las 36 y me voy a pasear. Y así se puede trabajar. Entonces hoy es posible trabajar con jornadas laborales más flexibles que no estén fijadas por ley. Entonces eso es malo, eso es un vejestorio que se está enfrentando a la mutación de las formas de trabajo que aparecen cada día más. Ahora, esa reforma laboral es malísima. Mire, el régimen laboral colombiano es muy malo, ya, es muy malo. Y le voy a decir por qué. Usted mira en los últimos 20 años, la tasa de desempleo en Colombia, ¿sí? En los últimos 20 años, solo en un año estuvo en 8,5%. Eso es altísimo. Eso es altísimo. Más alta que el promedio latinoamericano. Y en 15 de esos 10 a 20 años estuvo por encima del 10, 14. La tasa de desempleo, aún en periodos de alto crecimiento. Eso contradice una regla económica muy clara, que mayor crecimiento, menor desempleo. Aquí en Colombia no. Eso se llama el desempleo, que se llama estructural o no cíclico, ¿cierto? El desempleo cíclico, el desempleo sube y baja. Cuando hay sube, se recupera la actividad económica, hay un desempleo cíclico. Pero en otros países, digamos, el desempleo sube y después baja, y baja, digamos, a niveles del 2, 4%, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero aquí en Colombia jamás, jamás, jamás la tasa de desempleo ha estado por debajo del 8,5 o 9%. Ese es un desempleo estructural muy alto. Ahora, ¿de qué depende eso? Justamente de la legislación laboral. La legislación laboral en Colombia es horrorosa. Y hay un aspecto de la legislación laboral que es
muy complicado. Y es decir, en cualquier parte del mundo debería ser fácil. Hombre, si no necesitas un trabajo, un trabajador, pues lo echas cuando Claro, acabó el trabajo. Hacer entender a un maldito político, ¿sí? Que el mejor remedio para el desempleo es que a uno lo puedan votar cuando no nos necesitan de los trabajos. Es casi misión imposible. Yo llevo como 50 años explicando eso. Entonces, y claro, claro, porque ¿qué pasa, querido Diego? Pues hombre, cuando hoy, después de, cuando vas a echar un trabajador, entonces tenés que causa justa. Entonces se admitía despedirlo con justa causa. Es decir, cuando no necesitabas, pero con indemnización. 35 días de salarios por el primer año y 20 años más por cada uno de los años adicionales. Ahora elevan eso como a 45, como a 30 y no sé cuántos. Despedirlo es un enredo. Pero además metieron una cláusula. Ojo, 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 que esto es una perversión. Es una perversión. Metieron una cláusula que dice que si el trabajador decide demandar, cuando lo echan de esa forma, después de haber indemnizado, se le reintegra. No tiene que reintegrar la plata. No la tiene que reintegrar la plata. ¿Sí me entiende? Y entonces, claro. es decir, hombre, hoy el empleo se va a convertir y que los contratos laborales tienen que ser indefinidos. Entonces esto se va a convertir horrible. Una vaina más indisoluble que el matrimonio católico en el siglo XIV. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a quedar. Entonces, ¿qué hace un empresario? Hombre, yo como contrato un tipo, hombre, con el que me voy a tener que quedar toda la vida. Eso es absurdo. Entonces la tasa de desempleo estructural se va a elevar. Por Y lo supuesto. otro que se va a elevar es la otra característica del mercado laboral colombiano, es la informalidad. Sí, Entonces, porque o no emplear la gente o te toca violar la ley. Porque es una maldita ley hecha para ser violada. Entonces vos le tenés que decir a un trabajador, no, yo no le puedo de esa manera. O buscarle salidas a esas cosas. Esto es un problema, nos va a crear un problema enorme en el mercado laboral y es el aspecto más en el mercado de trabajo y el aspecto más grave de esa reforma. Lo otro pues que pone a pagar más plata por todo, en fin, pero esto es lo más grave, mi querido Diego. por supuesto, porque genera desincentivos a la producción de empleo y a las contrataciones, ¿no? Entorpece las contrataciones, lo hace sumamente costoso. Entonces, en este punto termina eh, por traerle problemas al que se supone que se va a ayudar, que es al trabajador. Y por eso es que, como usted dice, vemos tasas, según la OCDE, de informalidad de hasta el 60%, mientras no avanza lo que es la productividad de los empleados, ¿no? No, yo Entonces, llevo 20 años más diciendo que hay que eliminar el salario mínimo, que yo llevo años insistiendo en eso, porque está ese punto que usted también toca. Entonces la gente llega y dice, ay, que el salario mínimo. Hombre, el salario mínimo hay que compararlo con algo. Entonces yo cada rato saco el mismo artículo, simplemente actualizo los datos, comparo el salario mínimo o con el PIB per cápita de las regiones o con el salario medio de cada región, y el salario mínimo es grandísimo. Entonces hay partes del país, en Chocó, en La Guajira, en el Cauca, donde el salario mínimo es más alto que el PIB per cápita de esas regiones. Hombre, eso no puede ser, ¿no? eso no puede ser, no puede ser. Y entonces usted no puede decir que va a pagar en Quibdó, capital de Chocó, a un mesero el mismo salario mínimo que se paga en el norte de Bogotá. No puede ser, pero métale eso en la cabeza a un político. Esa gente sellada. Exactamente. Profesor, y para cerrar, quisiera que me diera su opinión respecto también a algo que considero muy importante, que es la reforma del sistema salud que también está impulsando el gobierno, ¿no? Que busca desmontar el sistema actual y llevarlo a un sistema totalmente estatizado. ¿Qué efectos podría tener esto? No, eso va a ser un desastre. Eso va a ser un desastre porque el sistema de salud de Colombia es bastante bueno. ¿Cierto? Yo me encuentro con la señora que trabaja en mi casa buscando las drogas en el mismo dispensario, ¿sí? Y la señora que trabaja en mi casa puede ir donde los mismos médicos. Entonces no le digo sino eso, ¿sí? No le digo sino eso. Aquí la gente puede ir, aquí hay unos hospitales buenísimos, ¿sí? Los hospitales son buenos, los médicos y los hospitales se han lucrado, porque aquí dicen que la salud no puede ser un negocio. Hubo una época en que al viejo sistema al que quieren volver, ellos quieren tener dispensarios y centralizar cosas de eso, que se llama el sistema de seguros sociales. Entonces dicen que es que la salud no debe ser una mercancía. Entonces hubo una época en que bajo el sistema de seguro social, hoy la salud
como ellos dicen, es mercancía, fue una mercancía disponible para el 99% de la población. Si volvemos al seguro, será una no mercancía, no disponible para el 80% de la población, porque acabarían el sistema público de solidaridad y todo. A mí, por ejemplo, el problema, incluso ellos son muy jodidos. En este sistema lo meten a uno a la brava, para que uno esté en el sistema y cotice ahí, y no se puede abrir solo con un sistema privado, que es lo que hace la gente que tiene medios, ¿cierto? Pero con seguridad eso va a ser un desastre, eso va a ser un desastre. Yo espero que no pasen esa reforma porque se va a pagar con muchas vidas humanas. Muy bien. Y cree, ya nos quedan pocos minutos, pero ya para así cerrar, ¿cree que va por el mismo camino también de fracaso estas reformas en el sistema, en lo que es el sector minero, intentando crear energías renovables, impulsar? Mire, le termino con esto. Ese es un tema importante. Colombia es una economía así de chiquitica en el contexto mundial. Es el 0.33% del PIB mundial y el 0.25% de las emisiones de CO2. Colombia puede desaparecer mañana y nadie se da cuenta, ni en calentamiento ni en nada. Ahora, las emisiones se producen no por sacar el petróleo y el carbón, sino por consumirlo. Esto es Colombia, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, los mayores emisores acá son los camiones de carga, porque Colombia no tiene trenes. Entonces aquí la carga se mueve en camiones que se mueven con combustibles líquidos. Entonces vamos a dejar de vender y vamos a tener que seguir importando, a menos que el proyecto sea paralizar, pues en algún momento dado, todos los camiones, no importando petróleo, y paralizar la economía nacional. Lo que parece es que estamos en manos no, yo creo de criminales. Estos quieren destruir esta economía para tener subyugada a la gente. A los pobres les puede dar muy duro. Así es. Bueno, profesor, le agradezco mucho su tiempo y sus opiniones respecto a todos estos temas que hemos tratado. Lamentablemente, el tiempo que nos queda es muy, muy corto, ya para despedir. Espero en algún momento volver a contar con usted para seguir analizando esos temas tan importantes, ¿no? Diego, bien, yo te agradezco mucho y me gusta y de pronto lo volvemos a hacer, sobre todo porque lees las cosas que uno hace antes de preguntar y eso te da buen crédito conmigo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. A ustedes que nos están escuchando, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus comentarios para abrir debate en torno a este tema, a lo que es la economía de Colombia, las perspectivas que se tienen para este 2023 y lo que hasta el momento ha sido el desarrollo económico y los proyectos de ley impulsados por el actual presidente Gustavo Petro. Será hasta una próxima oportunidad aquí en La Ventana Rota.